Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de los asesores y los consultores en el derecho penal. Me voy a permitir hacer una presentación. Bueno, aquí está responsabilidad penal del asesor o del consultor en el derecho penal. Entonces, comenzamos aquí. El tema es la estructura empresarial está conformada de una manera piramidal, de forma jerárquica, donde en la cima tenemos a los accionistas o socios, tenemos el revisor fiscal, tenemos los administradores, que es la junta directiva y el representante legal. Luego tenemos los jefes de departamentos y después en la base tenemos a los empleados. ¿Dónde están los asesores en la estructura empresarial? Pues obviamente no pueden ser socios, accionistas, etcétera, pero digamos en su mayoría los jefes serían los jefes de departamento y estamos hablando del asesor jurídico, el asesor contable, el asesor de planeación financiera. Entonces, los asesores tienen prácticamente una jerarquía por debajo del representante legal, pero por encima de cualquier empleado. Y estamos hablando casi de jefes de departamentos y cuando estamos hablando de personas de confianza y manejo. Cuando nosotros tenemos el tema, digamos, de un asesor, tendríamos que ubicarlo en ciertos casos para que quede, digamos, de manera bien claro explicado. Cuando tenemos, por ejemplo, un caso de lavado de activos, y tenemos un asesor jurídico y dice, dale, hazlo y nos ganamos un dinero. Entonces el asesor jurídico asesora para realizar el delito de lavado de activos o para que el delito del lavado de activos no se pueda, digamos, detectar. Entonces, o encubrirlo para efectos de que las autoridades no sepan qué es lo que está ocurriendo. En el caso de alzamiento de bienes, estamos hablando de que la empresa tiene problemas económicos y lo que hace el asesor es tratar de crear figuras fraudulentas tendientes a transferir bienes a familiares o a otras empresas. Lo que por regla general se hace es, se crea una nueva empresa y comienzan a transferirse los bienes a esa nueva empresa antes de que caigan los acreedores, demanden y embarguen los bienes. También suele ocurrir que esos bienes pasan de la empresa a familiares de los socios o a familiares de los dueños de la empresa. Eh, Eso sería, digamos, el alzamiento de bienes, que es alzarse o, digamos, evadir las acciones de los acreedores eh, para evitar, digamos, embargos y todo ese tipo de cosas. Las estafas. Llega el asesor, estructura un negocio y comienzan a captar dinero, pero ese dinero, ese negocio no es real y termina siendo, digamos, una gran estafa para varias personas. El asesor estructura el negocio, digamos, crea la empresa, crea el negocio, convence a las personas y ahí está, digamos, el tema de una estafa en ese caso. En el caso de peculado, cuando las empresas son o peculado o celebración indebida de contratos, las empresas son contratistas del Estado, estamos hablando de una empresa particular que contrata obras con el Estado, vendría la situación de cuando se giran los recursos públicos y no se hace lo que se supone que se debe hacer, es decir, si la obra se desaparece los recursos de la obra, se hace la obra de manera, digamos, más económica, no se invierten los recursos como deben de ser y la obra queda por la mitad o queda mal diseñada. En esos casos, ahí vendría la situación del asesor de asesorar cómo ese dinero se puede apropiar o se puede defraudar para beneficio de terceros, creándose así el tema de un peculado. ¿Qué es lo que pasa en estos casos del asesor?
podemos encontrar casos en los cuales el representante legal y el asesor actúan con dolo. En estos casos particulares, pues ahí hay coautoría y ahí está, digamos, el tema de aquí está la empresa, el representante legal y el asesor. ¿Qué es lo que ocurre? El representante legal y el asesor actúan en dolo, ahí hay una coautoría y hay una división de trabajo en ese sentido. También puede darse que el asesor actúa con dolo y el representante legal eh, es negligente al momento de realizar la conducta, es decir, no revisa bien y el asesor toma todas las decisiones por él. En ese caso habría una autoría mediata, donde el asesor sería el autor mediato y el representante legal sería el instrumento. Eh, Aquí viene el tema de que el asesor actúa con dolo y el representante legal actúa sin responsabilidad. También se puede presentar una autoría mediata si el error es totalmente invencible, por ejemplo. Pero también si el representante no se entera y el asesor realiza su acto por sí mismo y evadiéndose del representante legal o estafándola. Entonces aquí las situaciones no hay responsabilidad del representante legal y el asesor es el responsable de los hechos directamente. También puede ocurrir que el representante legal engañe al asesor y ahí vendría, digamos, nuevamente el tema de la autoría mediata por la autoría mediata, donde el representante legal actúa con dolo y el asesor es engañado. Ahí también habría un error vencible y en ese orden de ideas podría existir ausencia de responsabilidad del asesor, teniendo como autor mediato el representante legal. Hay casos en los cuales se puede presentar culpa y culpa. Ya ahí tendríamos que ver si el delito es culposo o no es culposo. Entonces aquí están, por ejemplo, casos particulares como los delitos especiales, donde en efecto, si es un delito especial, requiere una condición especial como por ejemplo el peculado o celebración indebida de contratos, la figura del actuar por otro se le transfiere al representante legal y el asesor, si ambos actúan con dolo, habría una situación en la cual el representante legal sería autor por el actuar por otro y el asesor sería un interviniente. Y vendría después el inconveniente. Si el asesor recibe un poder o digamos, o una delegación de funciones que lo convierte en representante de derecho o de hecho, donde en efecto se podría también aplicar la figura en los delitos especiales del actuar por otro para el asesor que actúe de esa manera. Entonces, ahí está digamos, la importancia de la figura del actuar por otro en estos casos. Eh, la autoría inmediata, ya la expliqué, el error de tipo se puede presentar por un asesoramiento donde puede el asesor engañar al representante legal o el representante legal puede engañar al asesor. Podría existir un error de tipo que generaría, digamos, un delito culposo para el engañado, pero digamos habría una responsabilidad dolosa de parte de la persona que engañó, ya sea representante legal o el asesor. Y el tema del error de prohibición también se puede presentar en relación con situaciones muy técnicas y muy particulares que pueden generar, digamos, error de prohibición en la conciencia de la antijuricidad, es decir, determinar si lo que se está haciendo es ilegal o no. Y ahí vendría, digamos, las tres situaciones. Pensar que la ley no estaba vigente, pensar que la ley no existía o pensar que la interpretación de la ley era otra y yo actué con base en esa representación de esa ley. Y ahí vendría la situación de la interpretación particular que se pueda presentar en una ley oscura, difusa. Pero si es una ley clara, no se puede plantear, digamos, el tema del error de prohibición. Conclusiones. El asesor es, primero, eh, tiene, está dentro de la estructura empresarial
como un director, como una persona importante dentro de la estructura empresarial. Segundo, responde, sí, claro, responde por su asesoría y su asesoría puede implicar delitos y si él lo realiza de manera consciente y dolosa, puede responder directamente si actúa directamente, puede responder como coautoría cuando actúa en conjunto con el representante legal y otras personas, puede actuar como autor mediato cuando engaña al representante o engaña a otras personas y puede, digamos, actuar, si tiene poder o no tiene poder, puede actuar como representante de hecho o de derecho de la sociedad. Entonces, ahí están, digamos, los diferentes planteamientos y complicaciones que puede tener un asesor, que puede ser jurídico, contable, un contador, un abogado, digamos, un financista. Todos esos que tengan como función dar un consejo, dar una asesoría al representante legal o a la estructura empresarial.